Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. Y en este conversatorio vamos a hablar de algunos de los bajistas de jazz más reconocidos. Eh, bueno, antes de comenzar con el tema, les recuerdo que se suscriban al canal. Me pueden regalar un like para que el algoritmo reconozca que estamos haciendo un contenido apropiado para los que siguen el canal. Y compartir esto con alguna persona que ustedes piensen que le puede ser interesante, le puede ser de ayuda. El bajo es un instrumento muy interesante porque nos apoya en el ritmo y fíjense, en los formatos americanos se habla de la sección rítmica y el bajo, que siempre lo pensamos como un instrumento melódico, hace aportes rítmicos muy importantes. Y en el jazz es un instrumento que también se incorpora a las rutinas de improvisación. Entonces, también recuerden que el bajo nos mantiene una línea que nos da como estabilidad en, no solamente el instrumento bajo, también en las voces. El bajo es esa nota más grave, ¿verdad?, que nos da la estabilidad para construir los acordes hacia arriba. Pero fíjense una cosa, en el jazz ocurre que eso a veces no es tan así, pues. El bajo en el jazz es bastante libre y es bien interesante ver que a veces hay notas que no reconocemos en un acorde que puede estar en ese momento esa armonía pasando, porque hay mucha libertad. Fíjense, vamos a comenzar con un bajista que ya nombramos en la lista de los rockeros, pero es que justamente está en el límite de los dos géneros. De hecho, los críticos pues, que hacen revistas y ese tipo de cosas y clasifican a los músicos, lo tienen en las dos listas, como jazzista y como rockero. Y es el caso de Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, un fenómeno del bajo, perteneciente a ese grupo famoso Weather Report, hizo un trabajo increíble. Y dentro del jazz colaboró también con otros músicos como Pat Metheny y Johnny Mitchell. Eh, Fíjense, es una referencia para muchos bajistas. Luego tenemos a John Patitucci, que estuvo mucho tiempo con Oscar Peterson, el pianista, con Ray Brown, estuvo también con Wes Montgomery y con Ron Carter. También hizo un disco con un pianista muy conocido panameño llamado Danilo Pérez. Eh, Voy a nombrar algunos trabajos más destacados, pero fíjense, de la vida de un músico hay muchas cosas, muchas participaciones con diferentes músicos, cantantes, orquestas. Luego tenemos a Víctor Botten, muy reconocido también como educador, ganador de 5 Grammy, imagínense ustedes, bajista de Bela Fleck y los Flectones, y también perteneciente a una banda que hay varios bajistas, imagínense ustedes eso, donde está Stanley Clarke y Marcus Miller. Escribió una novela muy famosa dentro del ámbito musical, se llama The Music Lesson, porque habla de una búsqueda espiritual a través de la música. Muy interesante. Eh, Luego tenemos a Richard Bona, eh, camerunés y de familia de músicos. Y
Se dice que cuando no tenía mucho dinero, fabricó muchos de sus propios instrumentos, incluyendo flautas y guitarras. Imagínense eso. Eh, se inspiró mucho por el trabajo de Pastorio y se fue hacia el bajo eléctrico. Marcus Miller, compositor, productor y multiinstrumentista, tiene una trayectoria como bajista. Trabajó con Miles Davis, con Herbie Hancock y con el saxofonista David Sanborn. También tenemos acá a Gary Willis, un cofundador de la banda de fusión Tribal Tech, y también trabajó con otros músicos de jazz como Wayne Shorter, Denny Chambers y Alan Holdsworth. Stanley Clarke, bajista, compositor de películas y fundador de Return to Forever, una de las primeras bandas de fusión de jazz. También tenemos a Victor Bailey. Trabajó con muchos artistas como Joe Zawinul, con Wayne Shorter, con Michael Brecker, con Lady Gaga, con Madonna. Fíjense que ahí tenemos lo que les decía hace rato, son músicos que por tener ese talento también son muy solicitados por artistas del pop. Y el músico no se anda catalogando per se, lo catalogan los críticos y lo incluyen en revistas y cosas y ranking, pero el músico simplemente trabaja de músico y donde lo llamen va, si le gusta esa música, ¿no? Después tenemos a Jeff Berlin, y fue compañero de banda del guitarrista Alan Holdsworth, y estuvo trabajando en algunos álbumes con una cantante vocal argentina llamada Gabriela Sinagra. Se casó con ella y bueno, cuando un músico se casa con una persona que hace música, entonces pueden hacer algunos trabajos juntos, ¿no? Muy interesante ese tipo de asociaciones. En mi caso, es mi caso. Carles Benavent, español, y con un aporte bien interesante a la ejecución del bajo, porque empezó a hacer como un estilo flamenco en el bajo y usaba un bajo sin traste. Hizo unos trabajos muy interesantes con Paco de Lucía, también tocó con Chick Corea, con Miles Davis, y bueno, ese aporte de esa técnica única, ¿no? Les voy a nombrar 3 bajistas que son muy importantes para mí por esos lazos que se forman en los músicos. Voy a nombrar en primer lugar a mi hermano del alma, Salomón Aponte, que yo lo conocí en bachillerato tocando la guitarra, y tocaba temas clásicos en la guitarra. O sea que tenía un nivel para hacer esos temas. Y bueno, con él me inicié haciendo coro junto a mi compadre Wilfredo Molina, y le hacíamos los coros a Salomón Aponte. Salomón Aponte tuvo una trayectoria en importantes conjuntos de gaita, y él empezó como cuatrista, pero después pasó al bajo.
y se desarrolló como un bajista tremendo, e inclusive llegando a tener un bajo de 5 cuerdas. El perro me está reclamando que es la hora de la merienda, entonces bueno, espérate un poco. Y, y bueno, su trayectoria es increíble. La gaita no es un género fácil y él también hace muchas improvisaciones, muchos tipos de fraseo bastante interesantes. Cálmate un poco. También voy a nombrar a Josué Altuve, un alumno que tuve en el Colegio Universitario de Los Teques, que es muy buen bajista, también con una capacidad de improvisación tremenda. Y esto proviene de que él hacía música en su iglesia, que él asistía. Yo he conocido músicos increíbles en diferentes iglesias porque tienen esa disciplina de la adoración y alabanza a Dios y crecen mucho como músicos. Y voy a nombrarles por último un bajista que conocí acá en Uruguay, que fue el que me recibió a mí, me llevó a las agrupaciones donde él estaba tocando, Jorge Moa Sánchez, un bajista muy polifacético, porque ha pasado por muchas bandas de diferentes géneros musicales. Esos 3 bajistas los respeto mucho y para mí fue un honor trabajar con ellos. Bueno, les recuerdo suscribirse al canal, darle like si les gustó el contenido y comentar si tienen alguna inquietud, alguna otra cosa, si de repente hay algún bajista que ustedes consideran que es importante nombrarlo. También esta es una lista corta, pues fíjense cómo se va el tiempo y entonces tendré una parte 2 o una parte 3 y quién sabe cuántas partes más. Y también compartirlo con personas que ustedes piensen que puede servirle este contenido. Seguimos haciendo música juntos.